Hola, buenas noches. Bueno, estamos una vez más en este espacio de vivos. Hoy vamos a dedicarnos a dos temas bastante interesantes y creo que nos tocan a todos de lleno, que son la autoexigencia y la procrastinación. ¿Sí? Vamos, bueno, hasta que se sume Catalina Albardías, vamos a tener una conversación con ella. Bueno, para los que no nos conocen, mi nombre es Deborah Reutemann, soy licenciada en psicología y soy una de las directoras de PAPSI en psicología, y ella también es coach ontológico profesional. Junto con Patricia Colinas somos directoras de PAPSI. Hola Catarina, ¿cómo estás? Hola, Debo, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, bien. Acá con las nuevas tecnologías, la primera vez que transmito en vivo me siento un poco nerviosa. Soltando la autoexigencia de entrada. Justamente, estaba, bueno, cada vez que preparamos un vivo tenemos como una mini investigación antes de encontrarnos en este espacio, y por momentos sentía que era un chiste, porque digo, estoy buscando, autoexigiéndome, buscando contenidos y contenidos sobre la autoexigencia, justamente. Claro, claro, totalmente. Y ni hablar hoy encima, yo también pensaba, es domingo. Digo, la gente que se conecta un domingo, pero qué bien, porque salir del paradigma del domingo que estamos anti-exigencias, a trabajar la autoexigencia y la procrastinación. Así que nada, espectacular. Rompiendo paradigmas. Totalmente. Además, temas que creo que nos tocan a todos, ¿no? De una manera u otra. Siempre hay algún aspecto de la vida que somos muy exigentes. Nosotros hemos elegido la autoexigencia, pero no sé hasta qué punto es separable de la exigencia con los otros, ¿no? ¿Hasta Sí. qué punto podemos separar la auto de la hetero, digamos, exigencia? Sí, creo que como vos decís, no es muy fácil separarlas, porque siempre que tomemos una exigencia externa es porque la hicimos propia, la introyectamos, así como proyectamos muchas veces nuestras autoexigencias y exigimos a los demás, otras veces las exigencias externas las introyectamos y nos exigimos a nosotros. Así que creo que no podemos separarnos del factor social en esto, ¿no? Y qué importante poder revisarlo. De todos modos, en este vivo lo que queremos transmitir un poco es el papel también de actitudes, ya que vivimos en estas polaridades, ¿no? Que hablábamos ayer, de la exigencia quizás a la irresponsabilidad, y estamos siempre en contradicciones. Entonces, para poder darle quizás un sentido a esas contradicciones, es que podemos elegir una actitud polar que nos sirva más. Y conversando con vos ayer se me venía esto de la autocompasión, porque cuando exigimos al otro, la empatía por ahí nos permite chequear cuáles son las posibilidades del otro, cuáles son los acuerdos que hay, bajar las expectativas. Pero ahora con las propias, ¿qué hacemos? Y ahí viene creo que la autocompasión como una actitud muy importante ante muchas emociones, ante muchas Incluso la alternativa, ¿no? emociones adentro, ¿no? ¿Cómo? Incluso hasta la alternativa. Cuando decimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque también está esa pregunta, cuando uno identifica que está siendo súper autoexigente y se da cuenta que eso le está trayendo, bueno, grandes problemas, a veces daños directos y a veces indirectos, con la típica me la veo venir. Y bueno, ¿cuál sería la alternativa? Y creo que va por el lado de la autocompasión. Que ojo, no hay que confundir, porque la compasión, la palabra compasión, viste que tiene mala prensa, como que se la confunde con la lástima, Tal o cual. como que es algo malo, ¿no? No va por ese lado. No, no, va por otro, va por otro. Em, sí, una vez escuché, me acuerdo, una persona que me dijo, yo muy autoexigente en muchas cosas, lo trabajé muchísimo, y me dijo, Cata, cuando la exigencia te haga mal, no sirve. Yo creía que servía infinitamente. Y fue muy simple lo que me dijo, pero dije, che,
Yo, ¿en qué caso soy autoexigente? Y cuando quiero nuevos resultados, cuando quiero estar mejor. Pero si me hace mal y me hace daño, no me sirve. Así de simple, ¿no? Y con esto de la autocompasión, digo, creo que uno de los principales motores es el miedo en la autoexigencia, ¿no? Entonces, ¿cómo nos relacionamos con las emociones también para llegar a la autoexigencia? Porque el miedo puede ser un gran cuidador interno. Si lo podemos mirar y escuchar desde un lugar autocompasivo, puede ser un cuidador que nos permite evitar situaciones de dolor, de displacer, cuestiones que ya vivimos y que nos dimos cuenta que nos trajeron resultados que no nos hacen bien y nos permiten ver qué recursos necesitamos. El tema es que la autoexigencia por ahí, viste, no tiene como muchos límites, hay como un problema con los límites cuando sos autoexigente. ¿Vos cómo lo ves? Totalmente. Esta perspectiva que traes de las emociones como señales es muy interesante. Hay un autor que lo recomendamos muchísimo y nosotros lo usamos como una de nuestras grandes fuentes para nuestro curso, bueno, que empieza ya en unos días de inteligencia emocional, que es Levy. Y él trabaja mucho esta idea de que las emociones son señales, hay que aprender a leerlas, hay que aprender a interpretarlas. Y también lo importante que es ese feedback que hay entre las emociones y las creencias, que justamente nosotros lo trabajamos en nuestros cursos, y bueno, vos, Katy, que te dedicas al coaching, podrás hablar mucho más sobre esto, ¿no? De cómo nuestros juicios retroalimentan nuestra vida emocional. Hay creo que un juicio muy fuerte, incluso a nivel cultural, que tiene que ver con la exigencia y la excelencia. Como que mientras uno más se exige, mejor se desempeña, ¿no? Y a veces no es así. Y pensar así, que es una forma de pensar muy polarizada, nos trae, ¿no? Situaciones en las que terminamos siendo víctimas de nosotros mismos. Entonces, a veces el querer es poder, esta frase de querer es poder, hay situaciones en las que no basta solamente con el querer, hay situaciones en las que, bueno, las condiciones no están dadas y uno se pone todo en la mochila y pareciera que toda la responsabilidad es de uno. Entonces, es muy importante poder empezar a discernir qué es lo que yo puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. ¿Y qué es lo que ¿Qué es puedo lo que no? delegar? ¿No? Y qué puedo delegar totalmente. Súper. Incluso, totalmente. Incluso esto lo conversábamos ayer, Katy, bueno, vos me lo traías de una manera muy clara, no sé si lo querés compartir ahora también, cómo se relaciona la procrastinación con el delegar, con la dificultad para delegar. Bien. La procrastinación, bueno, para los que por ahí no conocen este término o lo conocen más de oído, es el hábito de postergar acciones que son importantes por otras que son irrelevantes, o sea, que no tienen nada que ver con lo que me importa que pase, con mis inquietudes, con mis compromisos, y por otras también que son placenteras, ¿no? Que también quizás me mantienen en cierta zona de confort. Entonces, creo que la dificultad de delegar nos lleva a vivir la vida en un área de estar muy comprometido al otro, a la imagen, pero no al otro desde el servicio, desde darle quizás la oportunidad que crezca haciéndole un pedido, porque también cuando alguien nos hace un pedido, sentimos esa oportunidad de desarrollo muchas veces, no siempre damos lo que tenemos ya desarrollado, pero sí podemos comprometernos a dar algo y a desarrollarnos para ser mejores. Entonces, cuando procrastinamos, aparece ahí como una gran dificultad para delegar y vivimos quizás muy enfocados en las necesidades de otros y también les impedimos crecer. Entonces, es un tema que está bueno trabajarlo y en eso que procrastinamos, yo siempre digo, la procrastinación no es una cuestión de falta de disciplina, para mí es una cuestión súper emocional. Entonces, cuando te cuesta delegar y quizás estás fomentando
relaciones frágiles. Y cada vez procrastinas más, y también una relación frágil con vos mismo, porque vivís en un estado de estrés inmenso, y viste que en los cursos que nosotros damos y hablamos acerca del estrés, cuando estás estresado no podés percibir tus emociones. Entonces la procrastinación, viste que hay mucha gente que dice, yo también lo decía, de que cuando haces las cosas a último momento te salen mejor. Digo, ¿qué rol juega la adrenalina ahí? Que es como Vivir el límite. el estrés, que inhibe el dolor, ¿viste? Y es como, bueno, a último momento me sale mejor. Incluso me hiciste pensar una relación posible entre la exigencia y la desconfianza, ¿no? Cuando uno se exige mucho o exige mucho de los otros, y cómo eso puede estar relacionado con una desconfianza, que ojo, creo que la procrastinación también puede ser una señal. Muchas veces no nos hacemos cargo de ciertas tareas que nos hemos planteado, de ciertos objetivos, y capaz que es necesario sentarse y replantearse si realmente va por ese lado. Entonces, creo que, a ver, nosotras somos partidarias de no ponerle colores a las emociones o a los estados de ánimo. No hay algo que sea bueno o algo que sea malo, o no es decir la procrastinación está mal o está bien, sino que qué podemos sacar de eso, porque creo que hay que correrlo de el ámbito de la voluntad, porque si no queda uno sobrecargado, queda exigiéndose más todavía, ¿no? Porque yo soy el que lo está dejando, entonces es mi voluntad la que no da y no puede, entonces tengo que, y termina siendo un círculo vicioso, ¿no? Y te exigís más todavía. Sí, ahí aparece la culpa, ¿no? Como una emoción primordial, además del miedo, en la autoexigencia. Y viste que hoy se habla mucho de no sientas culpa, hablemos de responsabilidad. Y digo, para mí, toda frase y distinción que nos abre ciertos accesos, también hay que verle dónde está el límite de esa distinción o la contracara. Porque esto de no sentir culpa, ¿por qué no sentir culpa? ¿Qué tiene de Sí, malo? ¿No? primero, claro, ¿y Claro, cómo haces para no sentir una emoción? Es claro, que, ¿cómo hacemos? Sí, y quizás la culpa es la que te permite encontrar esos límites que en la autoexigencia no los ves, porque las personas muy autoexigidas no encuentran sus propios límites. Y digo, la culpa es una emoción y la responsabilidad es una respuesta, ¿no? Es responsabilidad, la habilidad de responder, no es lo mismo. ¿Por qué tenemos que sacarnos la culpa y ser solamente responsables? Yo a veces digo, che, que ahora a todo lo que nos sentimos culpables hay que responder, ¿no? Porque ahora hay que ser responsable. Y digo, ¿por qué no podemos sentir culpa responsablemente y decir, a ver, esto sí, me puedo hacer cargo y esto no? ¿Qué sí, se- sí, yo creo que tiene que ver con el marketing de las palabras, que la culpa no, queda feo, en cambio la responsabilidad no. Entonces, cambio la palabra, pero Culpa. prefiero claro, y uno se da cuenta que son manotazos de ahogado porque el sufrimiento y el mal rato se sigue viviendo. No es que porque le cambies la palabra y digas, no, que cuando sientas culpas digas, esto es porque soy responsable. Y también eso, ¿no? La idea y lo importante que es poder identificar nuestras emociones y poder entender que son señales, también tiene que ver con que no son universales. No van a tener siempre el mismo significado para todas las situaciones, en todos los momentos de nuestra vida. Entonces, y también esto que traías vos, ¿no? Que de cada cosa que me siento culpable soy responsable. Claro, ser responsables con la culpa, digo, pero si solamente nos paramos en la responsabilidad, está bárbara, si la tomamos en un sentido amplio y ético de decir, a ver, me hago responsable de lo de mis irresponsabilidades, de lo que no puedo hacer también. Como que no es que por hacerme responsable tengo que sí o sí tener la habilidad para esto, porque si no cada vez eso produce más culpa en la gente. En lugar de pararnos quizás en la responsabilidad de las emociones, nos paramos en la responsabilidad de responder.
y eso genera más autoexigencia. Creo que está Sí, íntimamente relacionado con la procrastinación. sí, es el paradigma de voluntarismo, creo. Es el paradigma de voluntarismo, pero extremo, que termina llevándonos a esta, incluso va socavando nuestra autoestima, ¿no? Realmente. Em, Yo creo que y hay un que, látigo que soltar acá, y los invito a todos a soltar ese látigo, que es el típico soy un procrastinador, ¿no? Porque creo que eso nos lleva a mayores sentimientos de culpa, mayor exigencia, por lo tanto mayores responsabilidades, y así es un círculo vicioso que no acaba más. El soy procrastinador. Y para mí hay muchas otras cuestiones que se confunden con la procrastinación. Porque una cosa es elegir algo y en el accionar postergar ciertas acciones necesarias. Y otra cosa es que estés en una deriva y que ni siquiera elegiste eso, entonces no estás procrastinando y dejando para después algo. Quizás estás procrastinando la decisión, pero yo le llamaría más deriva. A mí me sirvió mucho como diferenciarlo porque cada vez que yo sentía que estaba procrastinando, empecé a descubrir un montón de emociones o necesidades que no me había escuchado. Entonces yo cuando procrastino algo, hasta el día de hoy digo, a ver, alarmita, estoy dejando para después esto. Y me pregunto, porque confío en lo que yo necesito hacer, en mis inquietudes, entonces cuando no hago algo, digo, a ver, hay una parte más inteligente de mi cerebro que no lo está haciendo porque hay otra necesidad más importante que esta, ¿no? Y hay muchas necesidades de sostén que por ahí no las vemos, como descansar, planificar descansar, que no sea lo que sobre del día, ¿no? sí, Entonces digo, sí, cada vez que escucho a totalmente. alguien que procrastina, le pregunto, ¿cómo está tu área de descanso, de recreación? Y siempre esperan a que yo les pregunte, no sé, ¿y cuándo te vas a comprometer con eso? No, a ver, primero chequemos cómo estás con tus descansos y después veamos cómo avanzar en el resto. Porque esas necesidades de sostén, si no están cubiertas, te vas a quedar sin nafta en el camino, ¿no? Y el motor se puede fundir. Totalmente. Hay una pregunta que aparece en el chat de Gaby. A ver, acá lo voy a leer en voz alta. Ahí se me fue. Sentirnos culpables. Puede ser también que nos estamos haciendo responsables de la situación. Y ahí me hizo acordar una situación clínica, clínica le decimos en el marco del consultorio, de una persona que a punto de separarse, se sentía muy culpable. Se iba a ir, vivía en la casa con su pareja y se iba a ir de la casa y se sentía muy culpable. Y esta persona con la que había estado viviendo estaba pasando por un mal momento en su vida personal, ¿no? La que pasa a ser su expareja. Y claro, en una situación así, tenemos varias opciones. Podemos, por un lado, no te sientas culpable, no te sientas culpable y todos los razonamientos lógicos que podamos poner. Bueno, esta situación, esta relación no va para más, vos querés seguir tu vida, no tenés que sentirte culpable. Podemos ir por ese lado, que es muy común, porque nos falta inteligencia emocional. Entonces es muy común que en cuanto aparece esto, uno le dice, no, 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 esquívalo, la vida es buena. O podemos hacernos cargo de esa culpa y responsabilizar esa culpa e irnos al otro extremo. Entonces no te tenés que separar. Pero tenemos una tercera opción, que es poner a trabajar esa culpa y preguntarnos cuál es la creencia que se desencadena con esa culpa. En este caso particular, la creencia era que no se puede dejar solo a la gente que nos necesita y que queremos. Pero ¿cuál era el problema? Como la creencia no estaba trabajada, el no podemos dejar solo tenía un peso fáctico. Entonces esta persona no podía separarse porque iba en contra de sus valores, que los estaba tomando en sentido literal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajás eso.
Vos podés acompañar a alguien sin necesidad de vivir con esa persona. Vos podés estar disponible para esa persona emocionalmente hablando y asistir y acompañar sin necesidad de ser la pareja y estar viviendo ahí. Pero, entonces eso creo que es un buen ejemplo de tomar como una señal la culpa, ¿no? De ciertos límites que se han transgredido. Entonces, quizás ver qué límites puedo evitar transgredir de ahora en adelante, ¿no? Porque muchas veces decimos, bueno, tengo que poner límites, pero ya lo pasaste el límite. ¿Qué límite vas a poner, ¿no? A las situaciones. Entonces, ver dónde están nuestros propios límites para no tener que atravesarlos todo el tiempo para el otro lado y después darnos cuenta de, che, hay que poner límites. Y algo que ayer me decías, esto de, ¿te acordás del culpable, del castigador? Como que ¿podés explayarte un poquito en eso y contarnos? Dale, sí. Bueno, esta fue una charla nuestra en el marco del curso que estamos preparando, la primera edición sobre inteligencia emocional, el curso que les comentábamos que comienza el miércoles. Y bueno, una de nuestras grandes bases es lo que trabaja Levi, como les había comentado, los que son nuevitos que recién se enganchan en el vivo, les comento que Levi trabaja lo que se conoce como la sabiduría de las emociones, desde una perspectiva de la psicología humanista. Y con respecto a la culpa, que esto se puede extender a otros sentimientos también, a otras emociones también, en la culpa, cuando uno se siente culpable, estamos viendo la mitad del escenario. Es como si fuese una moneda que estamos viendo un solo lado de la moneda. Porque cuando sentimos culpa, no solo estamos encarnando la parte del culpado, sino que hay una parte dentro nuestro que está culpando. Y generalmente es la que no podemos ver. Que si uno se pone a hacer una introspección, a veces no hace falta que sea... a veces, quizás con estas palabras nada más ustedes ya están pensando, che, sí, es verdad, yo hay veces que el famoso me doy con un látigo, ¿no? Por mi culpa y mi gran culpa. Que tenemos como una voz interna que nos dice, deberías haber hecho esto, deberías no haber hecho esto, cómo vas a hacer esto, cómo no lo vas a hacer, y que nos hace sentir culpables. La propuesta de Levi es integrar las dos partes y ponerlas a conversar y a llegar a acuerdos, porque ambas partes tienen su sabiduría. Entonces es muy importante esto porque también nos ayuda a no caer en la famosa posición de víctima, ¿no? Porque soy víctima, pero soy victimario también. Y peor, que mi victimario está siendo completamente inconsciente. Entonces me está controlando a mí. Y yo lo único que vivo es el rol del culpable. Esto es una perspectiva súper interesante porque además que tiene mucha vigencia clínica, ¿no? No sé si a vos te ha pasado de estar en sesiones donde la culpa tiñe toda la sesión, pero no se deja hablar la parte que culpa, no se deja hablar como el juez, ¿no? Y lo importante que es trabajar esa parte también, porque es interna. Eso no quiere decir que no hayan, que no hayan algunas razones externas o algunas cuestiones que apoyen, pero el que culpa y el culpado están los dos adentro nuestro. Totalmente de acuerdo. Sí, y la culpa también creo que es una emoción con la cual está bueno que nos empecemos a amigar, porque cuando somos niños, la culpa es la que nos permite entrar en el mundo del otro, crear lazo, reparar y bajar los impulsos. Entonces, es una gran emoción que nos incluyó en el mundo social. El tema es, por supuesto, cuando nos dejamos dominar por la culpa y ya nos ponemos todo a cargo, pero creo que es una gran emoción reparadora, lo mismo que la vergüenza. Cada vez que sentimos vergüenza, poder ver qué imagen pública necesito conquistar que concuerda conmigo o qué parte interna necesito que acompañe a mi imagen. O sea, atrás de cada emoción hay un intento del alma, hay un desafío. Si tenemos miedo,
hay, digamos, un deseo de conquistar el futuro, es porque hay futuro. Entonces, por ahí muchas veces el querer erradicar ciertas emociones o evitarlas es lo que nos provoca más displacer y también nos lleva a espacios de autoexigencia inmensos, porque mientras más negamos las emociones, esas son las emociones negativas, ¿no? Las negadas, las reprimidas, porque todas las demás, si las empezamos a escuchar con compasión, con autocompasión, no de un lugar de víctima, como decíamos recién, como traías vos, sino de la autocompasión, a ver qué me está transmitiendo esta emoción. Y la procrastinación es súper emocional, súper emocional. No necesariamente Yo creo que te sí. importa que pase eso, no es que no te importan esos resultados, sino de que quizás hay ciertas emociones que no estás escuchando, por lo tanto ciertas necesidades que dejaste de lado. Entonces, yo digo, lo principal es sacarse el título de la frente de soy un procrastinador, porque eso genera más culpa, más autoexigencia, sacárselo y poder escucharnos. Y también, viste, en relación a esto de que aparece muchas veces, yo trabajo mejor a último momento, como una suerte de resiliencia generalizada, ¿no? Viste que la resiliencia tiene que ver con esto de que frente a situaciones de presión, yo salgo más fortalecido. Y es muy parecido a la procrastinación entonces. Porque el que procrastina no es que no hace, hace, pero tarde. Y actúa mejor bajo presión. Entonces vos decís, qué loco, porque ahí se confunde la resiliencia con la procrastinación. Pero creo que hay una gran diferencia. Tienen en común que ambas necesitan un contexto con mucha presión. Pero la gran diferencia es que en la resiliencia no podemos intervenir en ese contexto. Nos sucedió. Es algo que no podíamos controlar. Son esos hechos, esas crisis inevitables. En cambio, en la procrastinación sí podés prevenir a tener que llegar a ese contexto de tanta presión y hacer las cosas con tanta tensión, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque también es algo que se ve mucho, bueno, en nuestra época de estudiantes, si habremos tenido compañeros, yo por suerte nunca estuve en ese bando de pasarse la noche anterior, toda la noche estudiando, sin dormir, café, que, que decís, es necesario llegar a ese punto cada vez, porque además el grado de complejidad cuando uno estudia una carrera de grado no es que en una noche, o sea, el grado de presión al que mucha gente se expone, que justamente, a ver, lo pensemos desde la perspectiva del estrés, es una sobrecarga de cortisol. Y después no entendemos por qué tenemos gastritis, después no entendemos por qué no podemos dormir, por qué, ¿no? Nos salen erupciones en la piel y no entendemos. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si a mí me está yendo súper bien en todo, sí, pero ¿cuál es el costo que estás pagando para que te vaya bien? ¿Y qué es que te vaya bien? Tener buenas notas, ¿no? Esto que decías vos antes me parece súper importante. Cuando alguien viene y nos dice, tengo objetivos que los vengo pateando, los vengo pateando. Tengamos en cuenta de que desde el momento que eso se dijo, ya hay una autoexigencia, porque si no esa persona no lo estaría diciendo, no hace falta que le digamos, che, ponete las pilas, dale un poco más de voluntad, porque esa persona ya viene con el paradigma de la voluntad, nos está hablando desde el paradigma de la voluntad. Si queremos si queremos hacer un cambio ahí, hay que ir por otro lado, Totalmente. Hay que ¿no? escuchar las emociones que son nuestra predisposición para accionar. Entonces, tanto la autoexigencia como la procrastinación, para mí, digamos, hay fallas en la inteligencia emocional. Suelen ser personas, de hecho, muy inteligentes, con muchas capacidades, pero que por ahí el detalle, ¿viste? Por el detalle se pierden de un gran detalle, que es el tiempo, el factor tiempo, ¿no? Y que hay ciertas cosas que cuando no están hechas en ciertos tiempos, pierden efectividad, no sirven. Entonces, Totalmente.
importante tener en cuenta el tiempo, porque vos dejás la leche, qué sé yo, ponés a hervir agua, se te pasó el tiempo, se te pasó el hervor y ya no te sirve quizás el agua para el mate. Bueno, lo mismo para cada una de las acciones y compromisos que tomamos, tienen un tiempo y dentro de ese tiempo van a tener mayor efectividad, ¿no? Hay veces que la gente se enfoca mucho en el contenido, ¿no? Como en el detalle. Yo era bastante así, yo sí, si no me estudiaba a fondo las cosas, me acuerdo en el primario, no, en el secundario, en los primeros años era la típica bochita y si yo no hacía una tarea quería faltar al colegio, porque necesitaba llevar todas las tareas, todo hecho, hasta que me di cuenta, no, a ver, es más importante, me estoy perdiendo procesos, me estoy perdiendo un montón de cosas y las fui trabajando un montón. Y te das cuenta de que no hay momentos perfectos para nada. Sí hay momentos que son relevantes, que son oportunos, pero no hay un momento perfecto, que vos digas, ahora me va a salir todo bárbaro. Sí, hay dos conceptos que vienen alineados con esto que traes. Uno es el perfeccionismo, ¿no? Cuando somos muy perfeccionistas, entonces, que parece incluso contradictorio. Por ser perfeccionista procrastinamos, entonces no llegamos a responder. Es una locura. Sí, ¿No? Entonces, no respondemos por haber querido hacerlo perfecto. Claro, pero es que no se puede hacer nada perfecto. Y lo otro es el pensamiento polarizado, que el pensamiento polarizado está a la base de la no inteligencia emocional. Cuando pensamos blanco-negro, cuando pensamos que o entrego todas las tareas o falto el colegio, claro. donde no hay grises, no tenés un gris ahí. Ujú. Entonces lo más probable es que termines quedándote libre, porque vas a terminar faltando siempre. Si tu estándar es tan alto, y nos ponemos metas tan altas, y tenemos un pensamiento polarizado que o es esto o no es nada, entonces creo que hay que empezar a relativizar todo esto, ¿no? Porque, a ver, dichos populares, las cosas se hacen bien o no se hacen. No digo que esté mal, o sea, la idea de fondo está buena, ¿no? Ponerle ganas, lo que hagas, poner lo mejor de vos, pero tampoco es para que lo tomemos al pie de la letra y que si no es perfecto, no lo hacemos. Nos Creo que, olvidamos a veces, sí, permiso, creo que eso te curás cuando haces las cosas bien y te salen mal. Es como que ya ahí decís, a ver, por más de que dé lo mejor de mí, siempre va a haber alguien que no le va a gustar, quizás a mí tampoco haya cosas que no me gusten, eso va a seguir pasando, hay un misterio de la vida que está bueno que esté, y no me olvido más de Héctor Fiorini, psicólogo de terapia breve y focalizada, que nos traía en un postítulo, creo que fue como lo que más aprendí de ese postítulo fue esto que dijo, y lo llevé como a mi vida también. Y él dijo, hay muchas veces que acciones, intervenciones muy efectivas tienen resultados negativos y otras intervenciones que no están, digamos, científicamente probadas y que no están dentro de cierto marco, método, competencia, tienen efectos positivos. Entonces yo dije, ¿qué? Y claro, hay veces de que vos acompañás a alguien, por ejemplo, en terapia, en coaching. A mí me pasa que yo ahora empiezo a escuchar un poquito más lo emocional, lo que se me viene más instintivamente, porque hay veces que las intervenciones más esperables desde el método y todo, hay veces que ni funcionan, otras veces que sí, ¿no? Y hay otras intervenciones que voy a decir, uy, ¿qué dije? Y quizás tienen un efecto súper positivo. Entonces te curas bastante, también en la vida, en un montón de cosas, proyectos, puedes dar el 100 y te salen las cosas malas a veces. Y hay otras veces que das un 50% y salen mejor. Entonces, esto de querer controlar los resultados es un poquito una utopía, ¿no? tal Creo que está cual. bueno empezar a preguntarse cómo lo voy a vivir. Hay veces que, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que se están formando como coaches, y por ahí, qué sé yo, si algunos se demoran en entregar una guía o algo, yo le digo, a ver, no hay problema que no la entregues. Hay ciertas condiciones, por supuesto, para pasar de curso,
Podemos conversar si necesitas otro plazo, pero no te guardes esa conversación interna de tensión, porque estás gastando una energía. ¿Viste? Cuando no haces algo, vos decís, en vez de hacerlo una vez, lo pensé 1000 veces. Y el lenguaje es acción, entonces terminás haciendo 1001 veces algo que te podría haber llevado una vez. Y es desgastante, ¿no? Te terminas cansado. Digo, Sí, sí, la mejor no lo importancia. hago y lo suelto o hacerlo. Claro, Pero es que justamente esto tiene que ver con la autoimagen. Entonces, a veces, cómo está de la mano de la autoexigencia, viene este ideal que tenemos donde no podemos pedir ayuda, no podemos pedir plazos, no podemos delegar, ¿no? Hay una pregunta, la voy a poner para que lo veamos, que dice, ¿cómo se trabaja todo aquello que está detrás de la procrastinación? Bueno, ¿qué será? pregunta compleja. Todo aquello, difícil. Primero que nada, distinguir qué es todo aquello, ¿sí? Las recetas mágicas no existen. Nosotros podemos trabajar muchísimo y les podemos traer distinciones que tenemos de nuestra vida profesional, ¿no? De nuestra formación, eh, pero cada caso es único. Cada caso es único. Habrán casos en los que la procrastinación tiene que ver con una forma de nuestro interior de decirnos no es por este lado. Puede ser que pase, A mí me ¿no? gusta una frase de Marie Kondo que dice, no me acuerdo muy bien cómo era, pero para poder ordenarte en el desorden, no sirve ordenar sobre el desorden, sino empezar a eliminar. Primero empezar por ahí, a ver qué necesito eliminar, qué no quiero más. Y después creo que empiezan a aparecer las inquietudes y nos conectamos más con lo que necesitamos. Pero primero distinguir qué no necesitamos. Que no necesitamos es fundamental. Eliminar aquellos hábitos que no nos llevan a ningún lugar, que nos mantienen también en un espacio de gravedad, de tensión. Porque el que está en la deriva, ¿viste? El que no elige, de última, bueno, vive el Hakuna Matata, todo bien, pero el que siente que está procrastinando, falta fuerza y energía emocional para accionar, porque si procrastina le importa. Yo no voy a procrastinar algo que no me importa. Sería ilógico, ¿no? Es No que es- justamente, claro, justamente esto es lo que hablábamos hace un rato, de que el paradigma de voluntarismo ya está. Porque el momento que vos te das cuenta que estás dejando de hacer algo que deberías hacer, estás en el paradigma del deber ser. O sea, ya estás en lo que está bien, en lo que está mal, en la voluntad, en que ya la autoexigencia está ahí, pero a full. Creo que, a ver, para traer como a un consejo o algún tip, digamos, creo que frente a una situación en la que uno se da cuenta de que está dejando para más adelante lo que le parece que es importante, el gran ejemplo, el hacer ejercicio físico, o la dieta, son esas cosas que creo que si hiciéramos un censo hay muchísima gente que diría que sí, que es lo que siente que le hace falta a su vida y se siente culpable por no hacerlo y se ponen metas y no las cumplen. Bueno, creo que es importante, primero que nada, darse un momento de conversación interior, ¿no? Pararse al frente del espejo y preguntarse, pero con honestidad y sin juicios. ¿Sí? Esto no es un juzgado. Che, ¿por qué no lo estás haciendo? Quizás sea porque el objetivo es muy alto. Hace 10 años que no haces ejercicio y lo que querés es salir a correr 3 horas por día. Entonces capaz que haya que bajar esa vara. Tal cual, y por Incluso, ahí, ¿no? perdón, esto del ejercicio, viste que todo el mundo ahora está bueno, hay que salir a hacer ejercicio para esto, para lo otro, está bárbaro, pero digo, cuando te cuesta conectarte con el ejercicio, por lo menos a mí me cuesta, yo me propuse salir a pasear, o sea, salir a conectarme con la naturaleza, y eso también es un ejercicio físico, es cambiar de contexto,
y poder intervenirnos en el contexto, porque también en otros contextos emocionales, en otros contextos distintos, por ahí nos podemos escuchar mejor algunas emociones, ¿no? Como que por ahí en el mismo contexto hay ciertas emociones que se habitúan, ¿viste? Es como que ya se anestesian. Entonces, cuando cambias de contexto, se renuevan muchas veces. Digo, no necesariamente tenés que salir a caminar 20 kilómetros, a hacer 50 abdominales, salir a dar un paseo, empezar por el primer paso, por el cambio mínimo, empezar a valorar como la ley del cambio mínimo, es fundamental. Yo creo que es fundamental, es también entrenar la capacidad de asombro y no esperar todo el tiempo la motivación que aparezca, sino la capacidad de asombro. Entonces las emociones ahí se empiezan a regular. El asombro motiva, o sea, contagia la motivación. Y el asombro tiene que ver con una actitud mía de bajar expectativas y de soltar explicaciones. Porque las expectativas en el futuro y las explicaciones en el pasado son las dos caras de la misma moneda para desviarnos de la experiencia, de conectar con lo emocional, ¿no? Yo creo que Totalmente. los dos tienen como la misma función, hasta comienzan parecido. A ver qué dicen acá. Sí, justo también estaba leyendo los comentarios que me dejan en el chat y no quiero dejar pasar un comentario, por lo que las escucho por primera vez, es muy bueno la procrastinación. Bueno, eh, nada es bueno ni malo. Lo bueno y malo nos habla de una moral que yo por lo menos no quiero hacerme cargo de eso. Capaz que dijo que es muy bueno escucharnos por primera vez. Ah, bueno, eso sí. Yo trato de Escuchamos sí. lo que quiero escuchar. Conciliadora. ¿Ve? Bueno, hace falta una parte conciliadora. Claro, Sí, a ver, todo depende del paradigma desde donde arrancamos. Lo que tenemos, lo tenemos. O sea, lo que aparece, aparece. No lo podemos controlar ni lo podemos suprimir. Bueno, nosotros partimos de esa base. Partimos desde que, aunque creamos que la procrastinación es algo puramente voluntarioso, no lo es. Hay motivaciones inconscientes ahí, trabajando. Hay otras cuestiones que no estamos pudiendo ver. Entonces no es una cuestión de la voluntad. Si fuese algo de la voluntad, con la misma voluntad se podría. O sea, simplemente con el hecho de decir tal día lo voy a hacer, se haría y listo. Ahora, no se está pudiendo hacer. Hay grados, ¿sí? Hay grados. Nuestra propuesta es, le demos micrófono a esto que está pasando. Que nos hable, que nos diga, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuándo? Porque les aseguro que también eso, ¿no? Uno suele generalizar. Entonces, yo nunca puedo hacer ejercicio. Pregúntate, ¿nunca? Y capaz que cuando te pones a pensar, decís, no, pero cuando los domingos jugábamos al fútbol con mis amigas, ahí me encantaba. Y entrenaba 4 horas. Entonces, ¿qué es hacer ejercicio? ¿Salir a correr 3 horas? Bueno, no. Hay muchísimas formas de hacer ejercicio. También otra cuestión que creo que es muy importante, poder ya, o sea, ya dejar de lado esa idea medieval de que el éxito es con sudor y sangre. Solamente hay que pasarla muy mal, hay que poner mucho de uno, no dormir, no comer, que sea un suplicio, un sacrificio para llegar. O sea, ¿por qué no podemos disfrutar lo que hacemos? ¿No? Obviamente que habrán algunas situaciones en las que lo tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer. En esas situaciones, busquemos ayuda. Si no lo podemos hacer solos, ¿cuál es el problema? No vamos a ser ni mejor ni peor persona. Al contrario, vamos a ser mucho mejor persona, ¿no? Poder lidiar con esa falta que tengo, que me hace humano. O sea, es lo mejor que tengo. Es eso que me hace, a ver, que no me hace perfecto. Entonces, si es necesario, buscar ayuda y poder, a ver, insisto, hay situaciones en las que con una charla con el espejo lo podemos solucionar y también son cuestiones que no tienen que ver con la vida o la muerte, ¿no? Pero hay otras situaciones en las que sí, la procrastinación tiene que ver con algo, como por ejemplo una persona que haya perdido el trabajo y que no pueda buscar trabajo directamente y lo esté viendo. Diga, no sé qué me pasa, que me quiero levantar en la mañana para
mandar mails y me levanto a las 3 de la tarde todos los días. Entonces ya han pasado 3 meses y me estoy fundiendo. ¿Me explico? Son situaciones diferentes. Entonces hay situaciones en las que sí, hay que poner manos a la obra, hay que buscar y hay que apoyarse. Y muchas veces habrá que apoyarse en profesionales de la salud que nos dedicamos a esto. Pero hay otras que tienen que ver con un paradigma voluntarista y con esta autoexigencia que no es taponarlo, no es decir, no, está todo bien, cada uno hace lo que puede. Es aprovechar eso y darle, o sea, y darle el micrófono, ¿no? Bueno, a ver, contame, ¿por qué? Cuando procrastinamos, yo los invito a que cuando se encuentren procrastinando, se pregunten, insisto, ¿qué necesidad insatisfecha no escuché, no vi que tenía? Porque nos escuchemos también desde el bien, ¿no? Como dice Debo, cuando ya excede tu voluntad y es algo que necesitas, y sí, pedí ayuda, vas a necesitar que otro te escuche, que otro te haga preguntas, que otro te acompañe. Pero una manera de poder autorregular nuestras emociones es preguntarnos eso, celebrarlo, decir, ay, qué bueno, estoy procrastinando esto, hay una necesidad más importante que no atendí, a ver cuál será. Es un quiebre que está bueno poder declararlo y poder evitarlo, ¿no? Ni Sí, hablar. también muchas veces eso que uno deja para más adelante es como medio una cosa masoquista que tenemos de querer tener algo para reprocharnos. Porque en cuanto nos sentamos, nos damos 5 minutos para pensar en eso que estamos dejando para más adelante, es un trabajo práctico que me pidieron que lo entregue en diciembre. Y vos te lo pusiste en la agenda para hacerlo el fin de semana. Y entonces llega el fin de semana, no lo haces, lo pateas para el otro fin de semana. Y capaz que solamente concentrarse, a ver, ¿cuándo lo tengo que entregar? En diciembre. Bueno, me voy a poner un mes antes, a hacer noviembre. Estoy en agosto, septiembre. Bueno, me dijo, lo voy a hacer, pero como una decisión. Lo voy a dejar para más adelante, porque ¿no? O sea, hay a veces, hay pequeñas situaciones que uno como que se las pone pareciera que fuese a propósito. Lo tengo que hacer ahora, lo tengo que hacer ya. Y capaz que no. Sí, también creo que así como parece el autorreproche a priori, ¿no? Y, y esto de buscar el fracaso como una manera de justificar ya el autorreproche que hay constantemente, también puede ser al revés. Lo hago a último momento y si sale mal, no pasa nada porque lo hice a último momento. Entonces, como tener esa excusa bajo la manga, esa explicación de haberlo hecho a último momento, entonces, bueno, no tiene que ver con mis competencias, conmigo, sino fue el factor tiempo. ¿Viste? O sea, si me Sí. saco una mala nota, pero estudié la noche anterior, bueno, pasa que estudié la noche anterior, por eso me saqué una mala nota. El tema es cuando te empezás a ser consciente de cómo querés vivir los procesos, con qué energía. Ya es una cuestión de energía esto, de empezar a diseñar y entrenar algunas habilidades para vivir una vida más liviana. Entonces, cuando procrastinamos y hay algo en lo que no te estás sintiendo liviano quizás. Entonces, salir del Sí. paradigma de la gravedad e ir un poco más a la liviandad y también preguntarnos, más allá de la decisión, a ver si voy a tomar una decisión, que esto sea lo perfecto, lo ideal. No, preguntarme cómo me voy a sentir tomando la decisión y cerrando este ciclo de necesidad. Porque cuando lo dejo abierto, no puedo abrir otros. Esto es medio gestáltico, ¿viste? Cuando vos dejás abierto, por ejemplo, qué sé yo, te vas a dormir y tenés ganas de leer un libro, pero si te quedaste con sed y no cerraste ese ciclo, y quizás no te concentres en leer el libro, ¿no? Entonces, el poder cerrar ciertas necesidades nos permiten abrir otras, y está bueno preguntarse eso, más allá del resultado, de que podría haber elegido algo mejor o algo peor. ¿Cómo me voy a sentir tomando esta decisión? Y que deje esa conversación de habitar adentro de mi cabeza. Porque eso es un espacio de tensión inmenso. O sea, la cantidad de energía que destinamos a esas conversaciones internas, no se imaginan, ¿no? Así que Sí. está bueno preguntarse eso, ¿cómo me voy a sentir después de cerrar este tema?
Y por ahí son cosas que te llevan 2 minutos. Ese es un tip que les dejamos. No me gusta mucho la palabra tips, pero bueno. Que está bueno. Es el jugar a empezar con una acción que te lleve 2 minutos. Entonces, eso que capaz estuvo, si sumás la cantidad de minutos al día, quizás estuvo una hora y media lo pensaste, porque lo pensaste cuando te levantaste que tenías que hacerlo, después cuando iba a decir cuando saliste del trabajo, pero bueno, hay muchos que estamos trabajando en casa, cuando volviste, cuando estás almorzando, cuando te estás bañando, lo seguís pensando. Todo ese tiempo, el lenguaje es acción, estás gastando energía, un montón de energía, cuando por ahí te llevaba 2 minutos. Delegarlo, decidir que no lo vas a hacer o empezar a hacerlo. Y la motivación aparece en el durante de la acción la mayoría de las veces. Pasa que muchas personas esperan estar motivados para actuar. Como esta cuestión, viste, de la estimulación. Y vos decís, es una emoción la motivación. Es difícil estar motivados todo el tiempo. Genera un contexto. Otro tip. Generar un contexto para hacerlo. No siempre vas a tener ganas de hacerlo, pero genera un contexto. Sí, a Sí, ver. es claro, la gran clave para los hábitos. Uno se conoce a uno mismo por lo menos un poco para saber que, no sé, me gusta estudiar tomando mate. Entonces, esas somos nosotras. ¿Qué hacíamos en nuestra época de estudio? Nos juntábamos a las 7 de la mañana, pero no empezábamos a hablar si no poníamos la pava para prepararnos unos mates. Y bueno, y era lo que sabíamos, y cada uno tenía su lugar, su silla en su esquina, y los apuntes, y armás como medio casi ritual, pero sabes qué es lo que te reconforta y es la forma en que vos estás cómodo, pero yo creo que eso se puede hacer cuando estás sin presiones, cuando no estás exigido. Y a veces, a veces rendís al otro día, pero, Yo creo que la y bueno, exigencia es como un intento de, a ver, como de querer existir eh, de una manera completa. Es como renegar un poco de que todos estamos barrados, como decimos en psicología, que vendría a ser incompletos. Todos estamos atravesados por algo que nos sobra, que nos falta, que nos duele, que nos gusta. En cambio, la autoexigencia es como que no te permite evitar esos vacíos, esos deseos, esas faltas. Es como necesitar estar completo y quizás perder la noción de proceso. Yo creo que en la autoexigencia perdés mucho el proceso. Querés estar en un nivel 20 cuando todavía no llegaste al 3. Digo, sí. quizás capaz vas por el nivel 5 y te das cuenta que no querés un 20. Y cambia el rumbo de tu vida, y cambian un montón de cosas. Entonces, empezar a pensar también en el cambio mínimo, en planificar la recreación y el descanso, planificarlo, que no sea el tiempo que te sobre. Entonces, ver primero lo importante, para que después lo Incluso, urgente, lo que lleva ciertos tiempos, podamos tener energía disponible, porque es una cuestión de energía la procrastinación para mí, principalmente. sí, incluso algo que es muy curioso, que el autoconcepto de las personas cuando estamos procrastinando generalmente es un concepto bastante cruel, ¿no? De que somos vagos, de que no somos lo suficientemente inteligentes, que no sabemos administrar nuestro tiempo, que no. Y generalmente y muchas veces es al revés, hacemos tantas cosas, tenemos tanto, o sea, la vara tan alta para tantas cosas, que claro, quiero hacer todo perfecto. Entonces, si quiero hacer todo perfecto, yo no puedo llevar una vida perfecta en todos los ámbitos de mi vida, y seguramente algo me va a quedar afuera. Y es muy loco porque tan distanciado de los hechos, tan Mm. distanciado de los hechos, y es la razón por la que uno se está, bueno, se está dando con ese látigo, ¿no?
tal cual. Entonces, porque es que soy vago. Y después te pones a pensar, no, pero es que trabajas, si el día tiene 24 horas, vos trabajás 27. Pero no es que sos vago, es que no te da el tiempo físico para hacerlo. Sí, 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 sí. Yo creo que hay que volver a la elección. Si elegimos algo y estamos cuidando nuestras necesidades que nos sostienen, las más importantes, la acción fluye. La acción fluye. Sí me acuerdo que una vez una coach, en una sola sesión, yo quería trabajar esto de la procrastinación, hace como 5 años, cuando estábamos en la facu, y me invitó a tomar notas en un diario de qué hacía todos los días durante un mes. Para mí fue terrible porque yo no estaba acostumbrada a usar agendas tanto tiempo. eh, sobre mí, escribir qué hacía todos los días. Me puse a escribir y en esa época yo me acuerdo que estaba en pleno duelo de la Olgi que falleció, mi madrina. Estaba rindiendo finales, estaba terminando 2 carreras al mismo tiempo, estaba full y empecé a escribir, yo le dije, boludeo mucho tiempo. Dice, bueno, usó la misma palabra, anota las horas que boludeas al día. ¿Listo? Puse a escribir y no boludeaba. Y empecé a ver de que había momentos que estaba en algunas emociones, porque también estaba en un duelo, pero más allá que no estemos en un duelo muy importante, siempre estamos duelando algo porque estamos creciendo, estamos evolucionando y toda evolución lleva pérdidas, abandonos, rechazos. Y como también momentos de placer, y empecé a notar, de tal a tal hora estuve triste. No era, y me di cuenta, primero le llamaba boludear a ciertas cosas, que era vivir emociones, Que era sentir, era ¿no? sentir, Era claro, sentir, qué locura. Bueno, estamos ya quedándonos sin tiempo, a la hora se nos corta, así que en cualquier momento, creo que sí, ¿no? Nos debe quedar 1 o 2 minutos. buena, Bueno, agradecer a todos los que han compartido este espacio con nosotros, con sus preguntas, sus aportes. La verdad que es un tema que nos atraviesa, y hablo por las dos porque sé que es un tema que nos atraviesa. Eh, y bueno, invitarlos que todavía estén a tiempo, sumarse en la capacitación online y virtual que vamos a dar, que empieza el miércoles que viene, que dura un total de un mes sobre inteligencia emocional. Vamos a trabajar muchos de los temas que hemos nombrado hoy, ¿no? Emociones básicas, vamos a hablar sobre el miedo, vamos a hablar sobre la culpa. Va a ser un curso que va a durar un mes, un encuentro por semana. Y bueno, los que quieran tener un poco más de información sobre esto pueden entrar a nuestra página, que es papsi.com.ar, y ahí van a encontrar toda la información. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Katy. Qué placer hablar con vos siempre. Además, una gran amiga. gracias. Y bueno, muchas gracias a todos. Qué hermoso trabajar juntas y gracias a todos por estar ahí. Les dejo una frasecita que a mí me sirvió mucho para trabajar la procrastinación, de Benjamin Franklin, que es un economista, si no me equivoco, que dice, un barco grande no se hunde solamente por grandes golpes, sino también por pequeños agujeros. Así que a pensar por ahí dónde están esos pequeños agujeros, donde perdemos energía, y que por ahí lleva 2 minutos arreglarlos, ¿sí? Para poder navegar quizás mejor y disfrutar cada proceso, cada viaje que emprendan en su vida, viajes metafóricamente, y lleguen a destino, bien, bien y disfrutando. Les mando un abrazo a todos. Gracias, Debbie. Nos estamos Chao, viendo. muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.